Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del estudio bíblico del libro de Génesis. Estamos estudiando el capítulo 1 y vamos por la sesión del versículo 13. Por lo tanto, amado pueblo del Señor, te invito para que abras conmigo la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 14, y puedas leer juntamente conmigo allí esa escritura para irla estudiando. El versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En este versículo cabremos nosotros para entrar, cabe resaltar, para entrar al cuarto día. Bien, cuando nos habla del número 4, es para hablarnos del mundo material, todo lo que tiene que ver con el mundo material. Y es importante los números en las escrituras. Hasta el versículo 14 vamos a mirar una creación que se hace madura. Y estas palabras son importantes que la tengamos en cuenta. Vamos a estar observando una creación madura para llegar a ser esa creación perfecta. Cuando llega ese día cuarto, debemos tener en cuenta que antes que los números o los días se puedan nombrar o se les dé esa identidad, ¿sabe qué nos revela el verso? La obra que Dios hace en ese día primero. Y luego que Dios hace esa obra, Él le da el nombre a ese día. Es necesario que lo vayas observando. El versículo 14 es un versículo importante. Y he dicho que este es uno de los versículos que ha sido usado a través de la historia para sensacionalizar al mundo. ¿De qué estaremos hablando? Escuchemos. Dice el versículo 14: dijo luego Dios va a decretar algo. Haya lumbrera. Y cuando Él habla acerca de esta lumbrera, es la palabra hebrea para Maor. Y cuando nos habla acerca de estas lumbreras, es para hablarnos acerca de un cuerpo celeste que el Eterno lo va a colocar con un propósito, donde debajo de la expansión, que esa es una bóveda celeste. Dice el versículo: dijo luego Dios, hayan lumbreras en la expansión de los Shammai, es decir, de los cielos. Y sabemos que esa expansión es una bóveda celeste. ¿Con qué propósito el Eterno ahora hace las lumbreras? Para separar el día de la noche. Sabemos que la palabra separar es esa palabra hebrea para badal, y nos habla de la distinción. Aquí hay algo importante que necesitamos entender con esta palabra, porque nos está dando un mensaje importante. ¿Cuál es? Dios, Él
va a separar el día de la noche, va a demarcar una diferencia entre el día y la noche. Sabemos que el término de la palabra día en hebreo es yom, y nos habla desde una perspectiva espiritual, física y material. Esta palabra día se puede enfocar para hablar de lo que es ese sol alumbrando sobre la tierra. Es decir, cuando el sol raya el alba y él se opone en el horizonte. Sabemos que a eso le llamamos atardecer. Pero una de las cosas que necesitamos comprender es que el día inicia con un atardecer, con la puesta del sol. Y cuando el sol comienza a salir, lo que se le llama el alba, la madrugada, la mañana, es para darle inicio a ese día. Desde luego, cuando el sol se comienza a poner, está hablando que la noche llegó. Por lo tanto, tanto el día como la noche hacen referencia a un día de 24 horas. Pero, ¿qué es lo que el Señor nos hace referencia con esta palabra para separar? Es para diferenciar el día de la noche. ¿Con qué propósito? Él desde luego nos está enseñando desde el principio de la creación que habrán personas que andarán a la luz del día, pero habrán personas que andarán en las tinieblas de la noche. Habrán personas que amarán la luz, pero habrán personas que amarán la oscuridad. ¿Eres del día o eres de la noche? Así que ese término yom o día no solamente es para referirse cuando el sol alumbra sobre la tierra, sino para hablar también de esa gloria del Evangelio. Hablando acerca de la noche, que es la Yil o Laila, es para enfatizar acerca de las tinieblas de afuera. Está hablando de un mal que existe. Por supuesto, el Eterno desde la creación misma comenzó a darnos esta revelación. Y quiero que pienses esto y estés seguro. No es una nueva revelación. Esto tiene muchos siglos de estar escrito. Quizás es algo nuevo para ti de verlo, pero realmente es una revelación antigua, porque nos está hablando del principio, del origen. Sigamos leyendo. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan. Esta palabra para servir viene de la palabra hebrea hayá. Lo que da a entender es que ellas existirán con un propósito. Estas lumbreras o cuerpos celestes, estos astros, van a existir con un propósito. ¿Cuál es? Cuando dice la Escritura: y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Vamos por parte.
Cuando habla acerca de las señales, es la transliteración hebrea para Ot. Y cuando nos habla de Ot, está hablando de una señal. Está hablando de una señal maravillosa. ¿Qué nos enseñan estos cuerpos celestes desde el principio? Que ellos están allí para brindar una señal maravillosa. Y cuando habla de brindarnos una señal maravillosa, está diciendo que cuando llegue el sexto día, que vas a observar cómo generará un cambio en lo que es cuando Dios mirará ese día, el día sexto y el día séptimo, y verás el cambio que pronuncia el texto. Sigamos leyendo. Cuando Dios coloca esas lumbreras, las coloca como señales para las estaciones. Y cuando habla de estaciones, es esa palabra para Moed. Y cuando nos habla de esas estaciones, está hablando de temporadas. Está hablando de festividades. Está hablando de conmemoraciones. Está hablando de lo que se reúne en un año para conmemorar algo importante. ¿Sabes que estas lumbreras revelarían el tiempo? La causa por la cual el hombre se guiaría para conocer el día, los meses y los años. En el sentido general, el tiempo. Es aquí donde se origina algo importante, que es el calendario. Y cuando nos habla acerca del calendario, puedes descubrirlo, mirarlo, observarlo, que en el calendario hebreo, los días que aparecen en cada una de esas semanas, dentro de esos meses, es muy diferente al calendario gregoriano, porque allá no aparece domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Aparece día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, séptimo día. Y es importante que tengamos en cuenta esto que Dios nos ha revelado desde el principio. Y es allí donde están puestas esos cuerpos celestes. Ellas van a brindar información acerca de festividades que se van a hacer para Dios. No se te olvide que estos cuerpos celestes alumbrarán para causar Dios una distinción entre el día y la noche. Lo que da a entender es que así como habrán festividades para Dios, a Dios no lo toma desapercibido esto, porque entonces no es Dios. A Dios no lo toma por sorpresas todas estas festividades baratas del mundo, que lo único que buscan es sacar al hombre del propósito de Dios. Por supuesto, esa es una ideología que viene del poder de las tinieblas, que viene del infierno. Amado pueblo del Señor, ¿pensabas o acaso nunca habías analizado
que al leer el libro de Génesis, en su primer capítulo, tendrías que hablar estas cosas. Y presta la atención. Este versículo 15 y lo que vamos a hablar son versículos que se han tomado, que muchos los han tomado para sensacionalizar, para sembrar terror en muchas personas. Ya lo aplicaremos. Dice la Escritura, y termina el versículo 15 diciendo, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que por supuesto es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en Laila, Layil, noche. E hizo también las estrellas. Ahí. Cuando nosotros llegamos a conocer esa palabra para estrella, es la palabra hebrea para Kokab. Y cuando nos habla de esa palabra estrella, debes tener en cuenta que Dios le llama estrella a los cuerpos celestes. Y cuando habla de cuerpos celestes, se está refiriendo que el término estrella también es para hablar acerca de meteoritos, de planetas, para que lo puedas comprender. Una vez, analizando todas estas palabras, dice el versículo 18, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar, para aguardar una distinción, la luz de las tinieblas. Y esto es sometido bajo el escrutinio de Dios. Y vio Dios que era bueno. En cosas permitidas, Dios también permite el mal. Ahora observemos de qué forma y de qué manera todo lo que Dios hizo este día cuarto ha sido utilizado de una forma sensacionalista. Cuando terminamos esta palabra y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Todo lo que Dios hace en ese día cuarto, que son las lumbreras, ha sido tomado como un medio para causar un mensaje sensacionalista. Escúcheme. Cuando nos está hablando acerca de las estrellas, del sol y de la luna, la palabra del Señor nos está revelando que ese sol, que esa luna y que esas estrellas, por supuesto, serían utilizadas por Dios como una señal. Y cuando nos habla de esa señal, es para hablarnos de señales proféticas. Ahí, la causa por la cual muchos ahora, al hablar que el sol en los últimos días, este sol no alumbrará. Este sol será sometido a eclipses solares. Esta luna será sometida a eclipses lunares. Espero que esté muy atento a lo que estoy diciendo.
y no lo vamos a corregir porque es verdad. Y escuchen, esas estrellas caerán. Pero cuando habla de las estrellas que caerán, vas a observar el sentido apropiado que utiliza las escrituras para enseñarnos en esta palabra kokab, que es estrella. Y no sencillamente está hablando literalmente de una estrella que tú ves, porque, ¿por qué causa? Porque estas estrellas caerán y jamás verás que una de esas estrellas golpeará la tierra. ¿Por qué causa? Porque no es posible. Así que esas estrellas que ves en algunas partes de las escrituras que caen sobre la tierra, está hablando de cuerpos celestes, meteoritos, rocas. ¿Hacia dónde ha sido utilizado? ¿Cómo ha sido utilizado el sensacionalismo? Cuando hoy observas que muchos de los que anunciamos la palabra del Señor, lo primero que hablan es: la ciencia dice. Es que un meteorito, es que un cuerpo celeste para tal fecha va a golpear la tierra. Y la gente comienza a aglomerarse con dicha información, que supuestamente son informaciones que salen de la NASA o de la ciencia. Pero ¿hacia dónde te llevo? Todas esas informaciones que en algún momento se dan y que las fechan, ni siquiera ellos las entienden y las comprenden. Cuando la Biblia nos habla que servirán de señales, y luego de hablar de todas esas señales, esas festividades para días, meses y años, Dios a través de ella también nos brindará las señales proféticas que se cumplirán en su debido momento. Ejemplo, ¿has escuchado hablar acerca de las 4 lunas rojas? ¿De dónde salió esa información? Sale de la ciencia. Cuando usted y yo vamos a las escrituras, a la palabra del Señor, puedes observar en las escrituras que no existen 4 lunas de sangre. ¿Has escuchado hablar acerca de las 4 lunas de sangre? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, vemos que no existen 4 lunas de sangre. Lo que estamos nosotros viendo que sucede, y que por muchos que desconocen las escrituras, ¿por qué? Porque la ciencia lo dice. Pero no nos vamos a las escrituras, a la palabra del Señor, a todo aquello que Él ha establecido desde el principio. La Biblia, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, el versículo 12, allí efectivamente nos habla de la luna de sangre. Y es necesario que lo leamos. Dice Apocalipsis 6, 12. Miré, dice Juan, cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto,
y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Lo que nos quiere revelar este versículo de Apocalipsis es que habrá una sola luna de sangre. Y observa, cuando ves en este versículo, nos está hablando de la última señal. Escúcheme, esta es la última señal que habrá de Dios en los cielos para su pueblo, para su iglesia, para el remanente, para los que esperan en su bendita esperanza, que es el arrebatamiento de la iglesia. Es la última señal que sucederá, que Dios enviará para que su pueblo sepa que se acerca en el horizonte el arrebatamiento de la iglesia. Y prestemos la atención. Cuando nos habla de esta señal apocalíptica, el sol negro que vemos ahí y la luna roja como sangre, no es un eclipse. No es un eclipse. El sol, según este versículo, muy distante de la luna, el sol dejará de alumbrar. La luna se tornará toda como sangre y no alumbrará. La pregunta es, ¿has visto esto alguna vez? Y la respuesta es, nunca ha sucedido. ¿Por qué nunca ha sucedido? Porque solo para esos días, estas lumbreras que Dios estableció desde el principio, Él las colocará también, las ha colocado también como a una señal del cumplimiento para los últimos días de la redención para su pueblo. Ese sol negro habla del luto, habla del dolor, habla del arrepentimiento que Dios está solicitando en la humanidad. La luna como sangre, roja como sangre, no será un eclipse lunar más. Esa luna roja como sangre habla de redención. Habla de redención. Y es esencialmente con este evento que sucederá el arrebatamiento de la iglesia, porque es con este evento que inmediatamente con esta señal que la darán las grandes lumbreras, que vendrá la ira de Dios. Cuando hoy tú tomas las redes sociales y comienzas a profetizar en nombre de Dios y a basarte acerca de las fechas científicas para hablar de lunas rojas o de sangre, mi Biblia está diciendo aquí en Apocalipsis, capítulo 6, que para que sea esa señal apocalíptica que el arrebatamiento se asoma en el horizonte, debe recordar que es la última señal. Si esto, quiero decirte, si esta señal no sucede aún, el arrebatamiento no es posible que suceda.
Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿crees que al ir a esa fuente de verdad, el mundo te va a amar? La humanidad te va a abrir las puertas. Quiero decirte que es mejor la honra con una verdad de Dios y no la honra de los hombres ocultando una gran mentira. Hay que acomodarnos a las Escrituras. Y escuche, ¿cuándo sabemos que esa luna roja o de sangre es la señal para que suceda el advenimiento de Dios? Y no tomarlo, escúcheme, y no tomarlo como sensacionalismo para sembrar pavor, terror y miedo en la gente que no quiere seguir a Dios. La gente sigue a Dios por convicción, mas no por terror. La gente sigue al Señor por fe, mas no por manipulación. Prediquemos las Escrituras tal como está escrita. ¿Cuándo sabremos que esta luna de sangre es la profética? Es la profética la que Dios, esas lumbreras que el Eterno estableció desde el principio. Cuando sigues leyendo el versículo, observa cómo dice el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí, hubo un gran terremoto. Esa luna de sangre, ese sol que se convertirá en tela de silicio negro, estará acompañado de un terremoto mundial. Y ese terremoto tendrá un impacto mundial, el cual es un mensaje de Dios que se avecina el juicio, porque su iglesia, la amada, ha sido sentenciada a muerte y perseguida por las grandes élites mundiales, por Satanás y todas sus huestes de maldad. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar, hablándonos este versículo, que habrá un cambio en la creación. Esa creación perfecta que ves en Génesis 1:1 y que luego la observas como Dios le fue dando ese carácter, le fue dando esa mejora, le fue dando esa rectificación para enseñarnos en que el mundo en que nosotros vivimos necesitamos rectificación, necesitamos mejorar día a día, año a año. Espero que estos versículos te hayan quedado claro para hablarnos del día cuarto. Sigue diciendo la Escritura, la palabra de Dios, en Génesis. En el versículo vamos a mirar aquí con el Señor, es una gran bendición. El versículo 19, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Entramos al versículo 20.
de Génesis capítulo 1. Y dice, dijo Dios, produzcan las aguas, es decir, los cuerpos acuíferos. Dios no solo manda a producir la tierra, sino que también manda a producir a los cuerpos acuíferos. Y dice, produzcan seres vivientes. Y cuando habla de seres vivientes, ¿dónde piensas tú que esta palabra aparece? Aparecerá el día sexto, con las características cuando Dios forma del polvo de la tierra, causará una insuflión al hombre hasta llegar a ser un alma viviente. El Eterno le está dando un carácter a los animales y les está dando un nefes. Y cuando habla de un nefes, está hablando de un espíritu. Y cuando habla de ese espíritu que Dios le entrega a cada animal, observa, vamos a observar la dimensión con la que el Eterno crea a los animales. Y salen muchos de ellos de los cuerpos acuíferos, de las aguas, seres vivientes. Y de las aguas también salen las aves que vuelan sobre la tierra. De allí es el origen de las aves. ¿Qué día? Dios le ha dado inicio al día quinto. El número 5 nos habla de lo incompleto, de aquello que para ser extremadamente perfecto necesita una vivencia y presencia divina. Observemos. Y está diciendo esta gloriosa palabra. Dijo Dios, versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión en los cielos. Estas aves que el Eterno está creando desde el principio o ha creado, les da una capacidad, no para volar a 1 milla, no para volar quizás a 1 kilómetro, le da una capacidad para ellas tener que ir de extremo a extremo. Él le da una capacidad importante desde el principio. Y cuando habla de seres vivientes, el Eterno, Él crea estos animales con la capacidad de vivir eternamente. Por eso se le llama creación perfecta. Todo lo que Él crea es perfecto. Y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde vemos nosotros esto? En las Escrituras, en la palabra del Señor. No necesitas ir a otra fuente que te lo diga, porque solo la fuente de las Escrituras, ellas te hablarán verdad. Sigue diciendo el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y utiliza Dios la palabra creó. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que los cuerpos acuíferos, que las aguas produjeron según su género. Lo que da a entender es que lo que Dios creó al principio
lo creó con un estandarte de pureza y que eso no debería sufrir ningún deterioro, ningún cambio en su especie, porque para Dios eso sería impureza. Al finalizar el versículo 21 dice: y vio Dios que era bueno. En el escrutinio de Dios, al crear todas estas aves, monstruos marinos, especies, Dios los somete a su escrutinio. Y esta palabra inicia con una Y, que es una conjunción, lo que determina que inmediatamente de Dios haber hecho algo, no da espera para Él verificarlo, para Él evaluarlo. Y vio Dios que era bueno. Es decir, eso satisfacía la voluntad de Dios. El versículo 22 dice: y Dios los bendijo. Está hablando de una bendición de Dios en todos estos seres vivientes. Y hay algo que Dios nos va a revelar. ¿En qué consiste esa bendición de Dios? ¿Y sabes cuál es la bendición que Dios les da? Fructificad y multiplicaos. Es decir, que ellos tendrían que ser fructíferos. Y cuando habla de la fructificación, esta palabra es importante porque cuando nos habla de fructificación es la transliteración hebrea para pará. Y cuando habla para pará, está hablando de un fruto que nace no para acabarse, que nace no para estar en vía de extinción, que nace para multiplicarse, que nace para producirse, que nace para tener retoño tras retoño. Cuando hoy vemos la extinción de seres, no fue lo que el Eterno diseñó al principio. El pecado y la maldad ha estado castigando este planeta Tierra. El Eterno bendice estos seres. Les dice: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, en el chan, en los cuerpos agrícolas. Aleluya. Y multiplíquense las aves en la tierra. Cuando está hablando de esta bendición, ¿qué es lo que Dios les está refiriendo a todas estas especies? Lo que quiere decir es que estas especies están bajo la bendición eterna de Dios, que por lo tanto cuando habla de la fructificación, está hablando que ellos tendrán un comportamiento, y el comportamiento que cada una de estas especies tendrán es de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca verás que un caballo haga cópula sobre una especie diferente. Nunca verás que lo que Dios diseñó y vio que era bueno, nunca verás a una especie, a un animal que Dios creó desde el principio, que no ha sido iniciado con prácticas inmorales, tener que hacer cúpula sobre una especie que no es la de Él. Es lo que Dios ha demandado desde el principio. Pero ¿qué vemos nosotros?
con estas cantidades de especies nuevas que ves, de un animal que nunca habías visto, estamos hablando que el infierno idealizó al mundo, usa a hombres y personas depravadas para tratar de distorsionar lo que Dios hizo desde el principio. La Biblia está diciendo en el versículo 25: e hizo Dios los animales de la tierra según su género. Gloria a Dios. En el versículo 23 me adelantó un poco. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra. Hace un poco le habló a los cuerpos acuíferos, a las aguas, a los mares. Pero ahora también le habla a la tierra. Le asigna un rol a la tierra. Y le dice a Eret, a la tierra: produzca. Estamos hablando que la tierra es sometida bajo la bendición de Adonai, de Elohim, de Hashem, del Todopoderoso, de Dios, de Jehová. Y la bendición consiste: produzca la tierra, versículo 24, seres vivientes. Y el principio fundamental es según su género. Bestias, comienza a caracterizarlas, hablar de cada uno de ellos. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Es necesario que nosotros analicemos con esta palabra que aparece en el versículo 25 y es la palabra serpiente. En el versículo 25, leyendo, dice todo animal que se arrastra. Y para hablar de todo animal que se arrastra, está hablando de todo animal veloz. Para que tengamos en cuenta, la serpiente que vemos hoy por hoy, que se arrastra, no existía en ese tiempo. Existe posteriormente. Lo que está hablando es que en esta palabra todo animal que se arrastra es para la palabra serpiente. Y cuando nos habla en esta palabra, aquí no es para hablar de Najás. Najás se encuentra en Génesis capítulo 3, pero sí para hablarnos del remés. Y cuando habla del remés, está hablando de cualquier otro animal que se mueve velozmente, un animal que se arrastra sobre la tierra. A eso se le llama un animal que se arrastra sobre la tierra, serpiente. La tierra está pasando su mejor temporada. Ahora sí puedes entender Génesis 1:1. Al hablar de una creación perfecta, del versículo 2 hasta el versículo 32, no te hablan de una recreación, no te hablan de una nueva creación, no te habla de ese sistema de cosas. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una creación perfecta. Estoy hablando del capítulo 1, de una creación perfecta con dos opiniones diferentes. ¿Cómo así? Porque esa creación perfecta, lo que Dios está buscando enfatizar es
que hay una creación que llegó a ser perfecta, pero antes de ser perfectas, inició rodeada de caos, de desorden y de vaciedad. Y en cosas permitidas, Dios lo permitió, pero Él en su escrutinio no dijo que sería bueno. Entonces comienzan a aparecer los escrutinios de Dios, algo que agrada a Dios en su voluntad, y vio Dios que era bueno. Así que, pueblo del Señor, si nosotros leemos el versículo 24, dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus géneros, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y dentro de esos cuerpos, dentro de esas serpientes veloz, estamos hablando de los grandes tanín. Estamos hablando, aleluya, de lo que tiene que ver con una palabra importante, y se lo voy a buscar. Ese versículo, el dragón, está en Apocalipsis capítulo 12. Nos habla acerca del gran tanín, que son dragones. Cuando nosotros tenemos la precariedad espiritual de usar a la ciencia para acreditar lo que Dios hizo, lo que Dios hizo y compuso, lo hizo y lo compuso y lo detalló, lo preparó para cada uno de nosotros, para el hombre. Cuando nosotros en nuestra precariedad nos unimos a lo que la ciencia dice para someter a escrutinio las escrituras y elevar a la ciencia, cometemos un error. Hay que irnos no a lo que la ciencia dice, sino a lo que la palabra de Dios dice. Es importante que lo resaltes. La palabra de Dios en el versículo 25 dice la palabra del Señor: e hizo Dios. Y esa palabra para hizo es la palabra asá y asa. Y cuando nos habla de hizo, esa palabra lo único que nos puede a nosotros revelar es algo importante que se llama, aleluya, amparar, amontonar. Y esa palabra paraíso es importante porque parece ser que todo en algunas circunstancias, cuando se relacionan las cosas que Dios hace con la palabra hizo, vemos que el ser humano posteriormente adora eso que Dios hizo y lo eleva como a un Dios. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género. ¿Pueden existir varias especies de ganados? Claro que sí, pero no una especie de ganado se puede unir con otra especie. Es lo que el Eterno estableció desde el principio, y es lo que hoy por hoy se ha salido del control. ¿Sabe por qué? Porque Satanás gobierna el corazón del hombre. El hombre se ha pegado más a las riquezas. El hombre hoy quiere más riquezas. El hombre hoy quiere más y más dinero. Al hombre no le interesan los principios de Dios. A aquello que más te interesa y lo pones por encima de Dios, escríbelo.
eso será tu propia perdición. Y está diciendo la Escritura, versículo 25, e hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Cuando en el sentido gramatical vemos nosotros aparentes errores, por decir, la Y se repite una y otra vez. Se repite una y otra vez. Y vas a observar en algunos textos defectos escriturales. Pero el Espíritu de Dios hace eso. ¿Con qué propósito? Para llamar tu atención. No es porque la Biblia sea un error. Es para Dios llamar tu atención. Que algo no es normal que se repita. Sencillamente pudo haber escrito Moisés: e hizo Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra según su género, y aleluya, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y se escucha bien. Pero la Biblia, la palabra del Señor, no puede ser sometida a escrutinios humanos. Esta palabra llegó a nosotros con una enorme gracia y hay que valorarla. Más que resaltar que la Biblia es un error, que tiene no sé cuántos errores, más que resaltar los errores, tienes que detenerte para mirar el nivel de revelación o de cosas que Dios quiere que entendamos. El versículo 25 al final dice: y vio Dios que era bueno. Así que, amado pueblo del Señor, espero que esta gloriosa palabra de Dios te haya bendecido. ¿Sabe? Para esta próxima lección, que desde luego vamos a continuar con ella, cuando hoy vamos a hablar de los 2 días más importantes para Dios. No es porque un día no haya sido importante, claro que sí, sino que desde un día hasta el día 5, Dios esperaba sosegadamente el día 6. Así que quédate, que te vamos a explicar algo importante. ¿Qué es? ¿Por qué Dios decidió hacer la humanidad a su imagen y semejanza? ¿Y por qué Dios esperó hasta el día 6? ¿Y por qué Dios descansó el 7º día? Que el Dios Todopoderoso te bendiga más. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa, país Colombia. Es un privilegio, es una dicha sembrar en ese ministerio poderoso que Dios te ha entregado. Recomendación: lee las Escrituras, lee la palabra del Señor. No te pongas a estar hablando tanto de ti. La Biblia, la palabra del Señor, tiene mucho que hablar, como para nosotros hablar de nosotros mismos. Habla de Jesús.